ahí estoy grabando también. Listo, entonces sí, ahí estoy grabando. De todas maneras, igual si se pierde la conexión, también estoy utilizando el Atom Catcher para grabar pantalla. Bien, voy a tratar de esconderle esta barra para que no estorbe por ahí. Listo, bien. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí están viendo todos. Sí, sí me confirman, si se está proyectando. Sí, sí se ve. Sí, Ya, Cristian. listo, gracias. Bien, entonces, bueno, les he puesto esta imagen como para empezar un poco. La idea de esta clase es un poco reforzar, digamos, los conocimientos, despejar todo tipo de dudas, ya que, como les comentaba, pues de lo que está previsto, pues la próxima semana se levantará lo que es el control. Y como digo, la idea de esta clase es hacerle un poco corta, un poco de detalles extras sobre el análisis de elementos de atención. En general, pues ya hemos visto. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí me escuchan bien. Sí, ahora sí. Denme un minuto, tengo un poco de problemas con el internet. Ya, espero que ahí sí. Listo, bien. Entonces, les comentaba, la idea de esta clase es, bueno, dos cosas. Básicamente, primero, tratar de despejarles todas las dudas que les haya quedado, pues, del taller anterior. Darles ciertos elementos extra, como por ejemplo para el diseño de la placa Gusset. Hay que tomar en cuenta un aspecto adicional que ya lo vamos a analizar. Eh, y más que nada también darles tips acerca del diseño de elementos de atención, porque básicamente hasta lo que hemos visto pues es la parte del análisis. Es decir, partir de unas secciones conocidas, de una conexión conocida, con cierto número de pernos, con ciertos espesores y ciertas especificaciones, y de ahí obtener la carga resistente. Eso nos serviría para lo que es la parte de análisis, pero propiamente digamos que en el campo profesional, digamos que el 80-90% de los casos es a la inversa, eso es más de diseño. Es decir, a partir de una carga solicitante, eh, yo poder diseñar mis elementos de acero. Entonces, básicamente, como digo, lo que les voy a dar son tips o una guía para pues partir del análisis estructural y hacer el diseño. Lo primero que quería que analizar pues es esta conexión. No sé si es que sí si se la ve. Listo, ahí está el puntero. Analizar un poquito este tipo de conexiones que son muy comunes. Como les decía, generalmente en edificios los elementos de tensión pura se los encuentra en las riostras, en los arrastramientos o diagonales, como quieran llamarlo. Aquí tengo, por ejemplo, les decía, materializado una conexión de un edificio. Bueno, este edificio está en Ecuador, está en Quito. Se lo ha materializado porque arriba, en la parte superior, son diagonales tipo chevron, como las que vimos en el ejemplo del taller anterior, con la diferencia que en la parte superior tienen disipadores tipo shear link. Entonces, el asunto es que la disipación de energía, digamos, en este pórtico se va a dar justamente en el disipador. Por lo tanto, estos elementos tienen que permanecer elásticos y por esa situación, pues son elementos bastante grandes, bastante gruesos, ¿no? No debemos permitir que exista plastificación en estos elementos.
Y es por eso que la conexión, como la pueden ver, la demanda de carga es bastante alta. ¿Sí? Es bastante alta, entonces por eso es que la conexión es, digamos, bastante demandada. Lo primero que a simple vista quería ver si es que me pueden responder ahí contándole cuántos pernos tiene la conexión. Primero vamos con el número de pernos. ¿Cuántos pernos están resistiendo la conexión? A ver si le pueden analizar un poquito y pues me lo comenta alguien, me lo dice por el chat o... ¿Cuántos pernos son los que están trabajando más claro en la conexión? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ahora vamos a ver. En el chat. 22. A veces se corta un poco. 22. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La respuesta es que solamente son 16 pernos los que están trabajando a un lado de la conexión y al otro lado otros 16. Es decir, me explico un poco mejor. Si ustedes se fijan, aquí hay entre la placa Gusset 16, pues bien la suma. Sí, justo 16. Sí, justamente son 16. Entonces, fíjense, aquí tengo la interfaz de la conexión en la que puedo ver que aquí va a estar actuando la fuerza P. Y básicamente los pernos que están trabajando para resistir la conexión son los que están desde la interfaz de conexión hacia acá. Entonces, por eso decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, son 16 pernos. Entonces, si es que para el un lado de la conexión yo necesito 16 pernos, para el otro lado también voy a necesitar los mismos 16 pernos del mismo tamaño. Entonces, básicamente eso es pues es este pequeño ejercicio pues, para que se den cuenta de dónde está la interfaz de conexión en esta conexión justamente. Podemos observar, por ejemplo, en el área neta, si es que yo quisiera diseñar, voy a diseñar este perfil, voy a analizar. Entonces, pueden observar aquí el área neta que va cruzando. Voy a seleccionar esto, fíjense aquí. Más o menos así, cortaría todo el perfil. La pregunta es, en el área neta que yo descuento al área gruesa de este perfil tipo doble T, ¿cuántos pernos le quito? Recuerden, área neta era área gruesa menos el área de agujeros o de agujeros. ¿Cuántos agujeros yo le estaría quitando? Si me responden por el chat o hablando, pues está bien. Vamos a ver. Serían 8. 3, 4, 5. La verdad es que no serían 8, sino solamente serían 6. ¿Sí? Fíjense que yo en la línea verde, tengo 2 pernos que están cortando el alma. Entonces serían 2 pernos multiplicados por el espesor del alma. O más bien dicho, 2 agujeros por el espesor del alma. Y en las alas tendría uno a este lado y tendría otro al otro lado. Entonces serían 2 en el ala derecha, 2 en el ala izquierda, 4. Y 2 en el alma serían 6 pernos. ¿Sí? Entonces, eso nada más para que lo tengan claro y cómo poder saber identificar el número de agujeros que yo tengo que restar en la conexión. Ahora, otra cosa, yo aquí podría... Disculpa, ¿Sí? ¿no podría pintar los pernos que dijiste que salieron los 6? Claro, por supuesto. Mira, sería este.
1. Sería este de acá 2. Sería este de acá 3. 4. Pero fíjate que por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado, en la parte de atrás, va a estar un perno, otro perno en el alma, porque fíjate cómo está conectado, este doble T está conectado con dos ángulos, ¿sí? Dos ángulos, uno a cada lado, ¿sí? Y acá igual dos ángulos, uno a cada lado. Entonces, al otro lado también estaría otro perno. Ahí serían los seis pernos que yo tendría que descontar de mi conexión. ¿Se entiende esto? Eso es lo mismo que decíamos la otra vez, de que haya que uno tiraba una línea y haya que contar los puntos que salen por la línea, es lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente lo mismo. Ya, ya. Le tiramos la línea y le vamos restando por donde vaya cortando la línea, por ahí le restamos el número de pernos. Fíjense que yo tendría aquí otra probable línea de fractura. Lo voy a pintar con otro color. Entonces aquí, por aquí. Entonces aquí, ¿cuántos pernos yo tendría en esta línea de fractura? Yo tendría, fíjense, 1 aquí, tendría 2 acá, y al otro lado tendría 1 en la otra ala y otro en la otra ala. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4 pernos. Como todos los pernos están alineados, ¿sí? Se puede observar claramente que todos están alineados, entonces no van a surgir diagonales. Ahora, fíjense que nuevamente aquí entre las dos opciones que yo tengo, por cuál se rompe más rápido o cuál yo utilizo para mi análisis, sería propiamente la verde, porque la verde está cortando 6 pernos y como les decía, la línea de fractura siempre le va siguiendo al mayor número de pernos, o más bien dicho, se rompe por donde yo tenga menor área neta. Entonces, si los pernos son del mismo tamaño y aquí resto 6 y aquí resto 4, es obvio que se va a romper por aquí. Entonces, en el cálculo del área neta de mi perfil serían estos 6 pernos. Como digo, nuevamente, podría analizarle esta línea de fractura, pero pues no, total, no va a resultar porque va a salir un área neta mucho mayor. Eso sería, digamos, para el diseño del perfil, ¿sí? Cristian, una pregunta. Claro. Lo que pasa es que la clase pasada tú separabas por la placa y después por el perfil, si no me equivoco. Así es. En este caso estás haciendo como la línea de fractura considerando todo, ¿cierto? No, solamente me estoy imaginando que le estoy sacando al perfil, le estoy quitando todos los pernos y voy a observar nada más cuántos huecos me van quedando. Igual le estoy separando todos los elementos. Entonces, les decía, eso sería para el diseño del perfil, serían los 6 pernos. Sino que decíamos que en este caso tendría que restarle 2 pernos con el espesor del alma y 1, 2, 3, 4 pernos con el espesor de las alas. ¿Sí? Esa sería la única diferencia, nada más. Ahora bien, digamos que esta carga P, voy a ponerlo por acá, digamos que esta carga P es de 100 toneladas, kilonewtons, lo que sea, solamente es una suposición, es una carga de 100. Voy a tratar de sacar el borrador para borrar todo esto. Listo. Ya diseñé el perfil y ya obtuve la carga, ¿no es cierto? Ya obtuve la carga del perfil. Ahora, esta misma carga de 100 la debe resistir el perfil, pero también la debe resistir la placa. Pero fíjense ahora que la placa es muy delgadita y obviamente no va a resistir los 100, pero fíjense que a la placa justamente le están ayudando estos 4 ángulos. ¿Sí? Un ángulo por acá, un ángulo por acá, la placa, un ángulo acá y un ángulo acá. Entonces, al otro lado
al otro lado de la interfaz de conexión, ¿sí? De la interfaz de conexión, al otro lado, está resistiendo también la misma carga de 100, los 4 ángulos y la placa. Entonces tendría que sacarle yo la resistencia a la placa. Primero voy a sacarle la resistencia a la placa, que está muy facilito. La idea sería, por dónde se rompe la placa, pues ir una línea, y sería nada más eso. Ahí se rompería la placa, o se rompería por acá. El asunto es que únicamente para el cálculo de la placa se estaría descontando 1 y 2 pernos, nada más, ¿sí? Está bastante sencillo. Y yo obtendré una carga, pero como digo, esa carga no va a ser la de 100, porque a esta placa le están ayudando los 4 ángulos. Ahora, el asunto es que esta carga, yo podría sacarle ahora la carga que resiste un ángulo y multiplicarlo por 4. Es decir, tomemos, este es el que más se ve. Yo podría hacer esto. Lanzo la línea de fractura, ¿sí? Recuerden que siempre la línea de fractura es perpendicular a la aplicación de la carga, ¿sí? Lanzo la línea y a este ángulo lo único que tendría que restarle para el cálculo del área neta sería solamente un perno. Y ahí tendría ya la resistencia de ese ángulo. Entonces, finalmente, el perfil I, la resistencia del perfil I, tiene que ser mayor o igual a 100. Por un lado. Y por el otro lado, la resistencia de los 4 ángulos más la resistencia de la placa tiene que ser, yo lo hice mal. Tiene que ser mayor o igual a 100. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y ¿Sí lo entendieron? ¿Sí se entiende esta parte de cómo está trabajando Cristian. la conexión? ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ahora, fíjense que el asunto es que todavía ahí no termina todavía el diseño de la conexión, porque ya tengo lo que resiste el perfil doble T, los 4 ángulos más la placa, pero realmente quien me está transmitiendo los esfuerzos a la conexión viga-columna, bueno, en este caso sería a la columna y la placa base, es esta placa Gusset. La resistencia de esta placa Gusset, entonces, también debe ser mayor o igual a 100. Entonces, fíjense que en esta conexión prácticamente tengo tres elementos que serían el perfil doble T, los 4 ángulos más la placa, pero estos están a su vez transmitiendo sus esfuerzos a esta placa Gusset. Y esta misma placa Gusset está conectada, ¿sí? Está conectada con soldadura, ¿sí? Si la podemos observar acá, está conectada con soldadura a la columna y a la placa base. Entonces, esta misma carga de 100, fíjense, y está muy fácil porque aquí yo tengo esta carga de 100 y aquí yo la puedo descomponer. Es una carga en diagonal, pero yo la puedo descomponer aquí en unas componentes para este cordón de soldadura y para el cordón de soldadura de abajo, lo mismo. Haría la descomposición y esta misma carga de 100 debe ser repartida en estos cordones de soldadura. Y de esa manera yo estaría diseñando la conexión, toda la conexión a tensión. Ahora, lo que quería centrarme más era en el diseño de la placa Gusset, porque
Fíjense en acá. Vamos a este gráfico. Vamos a este gráfico de acá. Cuando yo tengo un elemento conectado a una placa muy grande, esta placa generalmente se la denomina placa Gusset. ¿Cuál sería mi ancho? ¿Cuál sería mi ancho efectivo o el ancho de fractura pues que yo debería considerar para la resistencia? Si es que yo seguiría el mismo condicionamiento, pues que la línea de fractura es perpendicular a la aplicación de la carga. Fíjense que sería todo esto. Prácticamente sería así, todo esto. Pero mediante ensayos se ha visto pues que en este tipo de placas o cuando yo tengo un elemento conectado a una placa muy grande, ya estos extremos, los extremos más alejados ya no trabajan. Entonces, ahí es donde entra lo que se denomina la sección de Whitmore. Vamos a ponerle esto por acá. O el ancho efectivo de Whitmore. Entonces, estos son ensayos de laboratorio realizados en donde, fíjense, se ha aplicado aquí una carga de tensión, ¿sí? Se ha aplicado aquí una carga de tensión y se observa claramente que la concentración de esfuerzos se da en este punto, se da a lo largo de este ancho, más o menos. Fíjense que acá este punto ya no trabaja. Este punto tampoco trabaja ya. Entonces aquí no puedo considerar para el ancho efectivo de esta placa muy grande, no puedo considerar todo esto. Eso sería incorrecto. Como digo, entonces, lo que debemos considerar es esta sección efectiva de Whitmore. Bueno, ahí está la importancia de algo les comentaba la clase pasada, de que en los ensayos en estructuras de acero generalmente se los pinta de blanco porque cuando el elemento empieza a fluir, empieza a desprenderse la pintura seca. Entonces, aquí claramente podemos ver que la concentración de esfuerzos se está dando en este sector. Y casi que estos puntos extremos de la placa ya no están trabajando. ¿De qué se trata entonces el ancho efectivo, el ancho efectivo de Whitmore? Voy a moverlo por acá. El ancho efectivo nos dice pues que simplemente consiste en tirar líneas a 30 grados a partir del primer punto de conexión. Y realmente lo que se va a formar es un triángulo y la base de ese triángulo es el ancho efectivo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Dice, en el caso de soldadura, cuando yo tengo el caso de soldadura, entonces lo que voy a hacer es lanzar desde el primer puntito de soldadura que yo tengo, le lanzo una línea a 30 grados, de aquí le lanzo una línea a 30 grados, y este ancho es el ancho hasta el último punto de la soldadura. Ese viene a ser el ancho efectivo de Whitmore, o el ancho que voy a utilizar para el cálculo del área gruesa y para el cálculo del área neta. En secciones conectadas por pernos hago lo mismo. Desde el primer perno que yo tengo, ¿sí? Lanzo líneas a 30 grados, lanzo líneas a 30 grados, hasta el último perno conectado. Y cierro el triángulo. Ahí. ¿Sí? Aquí. Y de toda la placa, de todo el ancho de esa gran placa, lo único que va a trabajar es básicamente este ancho. Y como digo, pues ese es el ancho efectivo de Whitmore. ¿Cómo se lo calcula? Bueno, me dice que va a terminar en 10 minutos, pues ahí yo les lanzaré otro enlace. Se lo calcula simplemente por geometría, ¿sí? El ancho, dice, de Whitmore va a ser igual al ancho B. En este caso, en secciones utilizadas, digamos, con pernos, en secciones conectadas por pernos, el ancho B es el ancho entre estos dos pernos, ¿sí? Sería este ancho.
más 2 sobre raíz de 3 de LW, donde LW viene a ser lo que les comentaba, la longitud de la conexión. Esa longitud de la conexión que nosotros utilizábamos para el cálculo de la excentricidad. Y pues es lo mismo, ¿no? Para un miembro soldado, ¿cierto? Ahora el ancho B, hacer todo esto, todo el ancho del perfil, porque fíjense, yo estoy soldando o yo estoy conectando en los extremos, por eso el ancho efectivo es total, es el ancho de todo el perfil. Fíjense acá como no estoy conectando todos los extremos, sino solamente estoy conectando internamente por los pernos o con los pernos, entonces sería el ancho B, el ancho entre pernos. Y lo mismo, más 2/3 la raíz de 3 multiplicado por la longitud del cordón de soldadura, que en este caso vendría a ser la longitud de la conexión que tenemos acá. Y nada, eso sería lo único que hay que hacer cuando yo me enfrento a una placa Gusset. De ahí el resto pues es exactamente lo mismo. Entonces, les decía acá, ¿cómo sacaría el ancho efectivo de Whitmore? Tiro una línea a 30 grados. Tiro una línea a 30 grados. El último punto de soldadura es este de aquí. Por aquí lanzo una línea perpendicular y este sería el ancho efectivo de Whitmore. El ancho efectivo de Whitmore. Y como digo, pues ya el resto, el resto se simplifica y pues nada más que calcular con las mismas ecuaciones que ya conocemos. Entonces, voy a complementar, digamos, el diseño de esta placa Gusset del taller de la clase anterior, que les había comentado, pues que diseñen ustedes el perfil W, la resistencia de los 4 ángulos, y pues como les decía, podían tomar un solo ángulo, calcularle la resistencia y multiplicar por 4 y listo. Nada más que eso. Dame un minuto porque se me va a cortar la batería. Listo, ahí estamos. Bien, entonces vamos a hacer el diseño de la placa Gusset, ese ejercicio. Entonces, lo voy a poner nuevamente en pantalla el ejercicio. Era este era el ejercicio. Entonces les decía aquí, esta carga tiene que resistirla el perfil. Después, termina el perfil y lo que está actuando son los 4 ángulos, ¿sí? Son los 4 ángulos. Y terminan estos 4 ángulos y lo que realmente está transmitiendo los esfuerzos hacia la unión viga-columna viene a ser la placa Gusset. Vamos a hacer, como les decía, pues la aplicación de la placa Gusset. Acá, por ejemplo, antes de continuar. Para el diseño de la placa Gusset, lo que haríamos es lo siguiente. Desde este punto, aquí empieza la placa Gusset. Desde este punto, lanzo una línea a 30 grados, lanzo una línea a 30 grados, hasta el último perno, y este vendría a ser el ancho efectivo de Whitmore. ¿Sí? Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio. Nuevamente, como digo, acá los 4 ángulos están conectados a la placa Gusset. Lanzo las líneas a 30 grados para un lado, a 30 grados para el otro lado. Fíjense que como está, digamos, como está materializada la conexión, esta línea o la línea el ancho de Whitmore sale fuera de la placa. Entonces sería obviamente ilógico digamos utilizar todo este ancho
porque aquí yo tengo una parte prácticamente pues, del perfil que no existe, ¿sí? Yo tengo una parte del perfil que no existe, esta parte es inexistente, entonces no puedo considerar esto como un ancho efectivo. Básicamente, entonces, el ancho efectivo que yo estaría considerando sería desde este punto hasta este punto para la placa Gusset, que lo tengo graficado de esa manera. Y nada, pues ya digamos que lo más difícil para la placa Gusset está resuelto ya. De ahí lo que tendría que hacer es, recuerden, el ancho de Whitmore es igual a D más 2 sobre raíz de 3 por LW. B sería el ancho que tengo entre los dos pernos, entre 650, ¿sí? Más 2 raíz de 3 por LW sería la longitud de la conexión, y la longitud de conexión sería, recuerden, desde el primer perno o desde el primer punto de soldadura o perno o desde el primer punto de conexión hasta el último. Entonces, este ancho total era de 27. Y yo tengo que el ancho de Whitmore es de 37.67 pulgadas, todo este ancho. Pero como digo, para mis cálculos yo no voy a considerar todo esto porque esta parte no existe en mi placa. Aquí hay un pequeño error que lo voy a corregir. Esta distancia de 10.4 es medida desde aquí. Desde aquí, no desde acá. Es desde ahí. Ya lo voy a corregir esa distancia. Entonces, el ancho efectivo, digamos, sería todo lo que cruza mi línea amarilla, que sería los... Aquí también no sé de dónde salió este 100. Bueno, todo esto lo voy a corregir. Sería los 37.67 menos los 10.4 y el ancho que voy a utilizar es 27.27 pulgadas. Punto. Como digo, de ahí ya el resto pues es calcularle el área gruesa. El área gruesa sería el ancho multiplicado por el espesor, 27 multiplicado por 3/4. Recuerden que la placa Gusset tenía un espesor de 3/4 de pulgada y me da como 20,45 pulgadas al cuadrado. De ahí, pues, calcularle la fluencia en la sección bruta y la fractura en la sección neta, ¿sí? FIPN, FIFYAG, 0,9 por... recuerden, en el ejercicio, la placa tiene es en acero a 36, eso estaba establecido en el ejercicio. 36 cae 6 multiplicado por 20.45 pulgadas cuadradas, entonces me da un total de 662 kilolibras. Bien, el siguiente estado límite vendría a ser la fractura en la sección neta. Tengo aquí la línea de fractura y puedo observar que únicamente no se forman diagonales y pues tengo que restar dos pernos. Pongo la fórmula de la fractura del área neta, le pongo la fórmula. Obviamente este último valor va a ser igual a 0 y se me va a cortar. Voy a esperar a que se me corte y